FM 89.1, Radio Universidad. Tenemos que hablar con alguien a esta hora. Bueno, dale la bienvenida nomás si querés. Vamos a darle la bienvenida a Sergio Barraza, que es vecino de La Ferrer, vecino de aquí de La Matanza, porque los vecinos de Gregorio de La Ferrer piden que se preserve la reserva natural y que no se construya el complejo de viviendas que está previsto en este lugar. Vamos a charlar con él para que nos cuente de qué se trata todo esto y qué es lo que están pidiendo los vecinos. Sergio, buen día. Luz Salomón y el Gallego Fernández desde casa te saludamos. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, Sergio, buen día. Contanos primero en qué estado está la reserva ahora. Hemos charlado en otras oportunidades también sobre esta reserva natural de La Ferrer y cómo es que se está dando este proyecto para construir en este lugar viviendas, cómo intentan frenarlo también, ¿no? Bueno, el predio está en muy buen estado por una cuestión de cuidado que le estamos dando intensivo desde toda la comunidad, ¿no? A pesar de las agresiones constantes que recibe, de rellenos, basurales y demás, seguimos encontrando una gran biodiversidad que fecha a fecha vamos relevando para seguir sumando razones para protegerla, y ayer mismo estuvimos haciendo una recorrida y vimos cómo todavía había mucha humedad en los sectores bajos, con lo cual confirmamos que necesitamos que este lugar siga siendo esa esponja natural que necesita una ciudad que sufre tantas inundaciones, ¿verdad? Entonces seguimos recuperando este sector en los alrededores, con áreas de servicio, con mesas, juegos, los vecinos que de Estanislao del Campo, que han hecho una gran recuperación en todo el corredor aquel. La verdad que es un gran esfuerzo, un gran sacrificio de tiempo y de dinero propios, de manera autogestiva, para poder sostener un gigantesco predio como es el ex Aeroclub Argentino, y que por todas estas razones vemos con gran preocupación que se siga queriendo avanzar en el proyecto de vivienda, que arrasaría una gran parte de todo este predio. La primera pregunta que me hago es, ¿a quién corresponden esos terrenos? ¿Quiénes son los dueños de ese terreno en lo legal? Bien, sí, son del Estado Nacional, lo fueron desde los años 40 incluso, que se hizo la expropiación cuando se fundó el ex Aeroclub Argentino, se trasladó a la actual localidad de La Ferrer, y desde ese momento son del Estado Nacional. Entonces, quien debería venderlos para ese plan de viviendas que decías vos es el Estado. Claro, eso es una transferencia dentro del Estado. Hoy está en manos de la Agencia Administradora de Bienes del Estado, que es la que administra lo que fue la ONAVE en su momento, y que contiene un montón de territorios en la nación, y que, claro, bueno, incluye este lugar y lo tiene zonificado, incluso qué corresponde a cada lugar. Sergio, sí. y entendiendo lo que vos planteabas recién, ¿no? Que sabemos que el tema inundaciones es una problemática importante, que viene de hace muchos años, que nunca se solucionó aquí en La Matanza, en especial en varios barrios de La Ferrer, y entendiendo esto que vos decías, que la reserva también funciona como esponja natural para paliar un poco el tema de inundaciones. ¿Cuál es la respuesta que les dan cuando les dicen, no, nosotros vamos a construir dentro de este predio, en base al reclamo por todo el resto, ¿no?, que se perjudica con la construcción? Bueno, hemos enviado muchas notas a distintos organismos, a la OPDS, a la AVE, a la CUMAR, al municipio ya le hemos entregado 2 veces el proyecto con 2 movilizaciones, así que conocen y han venido a recorrerlo, lo mismo la CUMAR. Hemos también mandado una nota al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y hasta ahora la respuesta es nula, digamos, no tenemos ninguna respuesta oficial, salvo, digamos, una nota que salió recientemente que acabo de leer, salió hace unas horas del diario AR, en donde hay fuentes que dicen desde el municipio que el humedal no existe, nunca existió, y nunca el Aeroclub funcionó de tal forma, o con una total negación de lo que está pasando en el lugar, y yo creo que lo conocen y lo están negando. Y por el lado de la CUMAR, en esa misma nota anuncia que se haría un parque lineal en la zona baja, bordeando el arroyo Susano. Por lo tanto, parece que ya han tomado postura, pero nosotros no nos hemos enterado oficialmente de eso. Digamos, de que avalan la construcción de viviendas y que habría como un parque lineal bordeando el arroyo como una compensación, supongo, de la destrucción que van a hacer, pero la realidad es que no alcanza, porque el predio, que tiene originalmente 83 hectáreas,
en su gran mayoría sería no solamente construir viviendas sobre ese territorio, sino rellenarlo, nivelarlo, cementarlo, y toda esa capacidad de absorción de millones y millones de litros de agua va a parar directamente al arroyo. Entonces, no vemos ninguna solución ahí, sino más bien una conciliación, como para quedar bien y mostrar la foto de que ahora tenemos un parque que sería, de hecho sería el primer parque de La Matanza, porque lamentablemente ni siquiera eso tenemos, digo, ¿no? Hace casi 2 años que no tenemos subsecretaría de Ambiente en La Matanza, eso es tremendo. Y nunca se ha visto el problema de las inundaciones desde la perspectiva que se tiene que ver, más integral, complementaria, teniendo en cuenta la cuestión ambiental y de lugares que han sido rellenados, lugares que son planicie de inundación de los arroyos y el río Matanza, que lamentablemente nunca se tuvo en cuenta. Entonces ponemos la voz de alarma. Este predio es enorme, necesitamos que se siga conteniendo el agua de las lluvias en cada inundación, necesitamos un gran espacio verde en la ciudad más poblada de La Matanza, que no solamente viene gente de La Ferrer, viene gente de San Justo, de Casanova, de Virrey del Pino, de González Catán, de Rafael Castillo, viene a practicar deportes y demás. Se disfruta del predio, hay mucha gente que viene y lo conoce, y sabe de la necesidad, sobre todo del año pasado con el confinamiento, de la necesidad de tener espacios verdes cerca donde poder tener una vida sana, ¿no? Y qué aportes hace a la comunidad tener esos lugares en buen estado, ¿no? Entonces nuestra preocupación pasa por ese lado. Evidentemente la cuestión ambiental sigue estando a un lado y no se tiene en cuenta la importancia que tiene para esta problemática, por ejemplo, de las inundaciones. Siempre se piensa en obras faraónicas y demás, pero lamentablemente nunca se tiene en cuenta que estamos viviendo prácticamente varios barrios sobre un humedal que lamentablemente no se tuvo en cuenta en su momento. Bueno, ahora hay que tenerlo en cuenta porque es la única forma de hacerle frente al cambio climático, ¿no? Estamos hablando de lluvias cada vez más intensas que se vienen en nuestra región y no estamos teniendo una estrategia integral que contenga esos espacios verdes, esos grandes espacios verdes que, como decimos, es el último pulmón verde de nuestra ciudad. A mí lo que me llama la atención es que sea justamente el Estado el que quiera construir ahí, porque uno puede entender, lo traspolo a lo que pasó en Capital, donde se podía transferir Costa Salguero y vender esos predios, y entonces ahí uno ve un negocio inmobiliario, pero que desde el mismo Estado construyan en un lugar donde termina siendo perjudicial para todo el pueblo que ya vive ahí, suena por lo menos extraño, ¿no? Bueno, yo creo que también tiene que haber una cuestión política. Estamos en año electoral, las viviendas son un reclamo muy importante y que nosotros reconocemos porque, digamos, mucha gente de La Ferrera, de toda La Matanza, sabe lo que es el déficit habitacional. Lamentablemente es enorme y hay una gran carencia de vivienda propia en todo el país, y entonces entendemos que eso es un derecho, por supuesto, que se debe garantizar desde el Estado. No creemos que haya una oposición entre el derecho a la vivienda y el derecho a un ambiente sano, y señalamos que hay un montón de lugares donde se pueden hacer viviendas de buena forma, en territorios habitables, que no tengan que ser rellenados, que no afecten a los barrios de alrededor, que tengan los servicios necesarios. Digamos, La Matanza todavía tiene 1/3 de zona rural, digamos, hay lugar de sobra para planear y construir viviendas de forma planificada y pensando a futuro. Sí, bueno, lo que siempre decimos acá también, ¿no? Tiene que haber un plan de urbanización, de descentralización de viviendas en lugares donde ya estamos todos amontonados y demás, ¿no? Pero bueno, eso sería un paso posterior. ¿Y en qué situación están hoy? ¿Hay una presión para que se haga ya? ¿Hay un proyecto a un mediano y largo plazo? ¿Cuál es exactamente la situación? Mira, la situación es de una comunidad que está muy muy compenetrada con el tema de la reserva. Lo vemos en las reacciones en las redes sociales. Pudimos hacer una jornada de protesta en la ruta hace unas semanas y vino mucha gente. Hay mucho interés en preservar el lugar como reserva. Eso nos da un gran apoyo y nos parece que es muy importante para tener en cuenta, porque cuántas veces se ha hecho una lucha ambiental por una reserva en La Matanza. La verdad que es muy pocas. La verdad es que es muy novedoso que en la comunidad haya ese interés ambiental. Creo que la conciencia ha llegado a la gente y eso es muy importante de tener en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que queremos, no se trata solamente de cuidar la biodiversidad de un espacio, sino también de discutir cómo queremos vivir la ciudad y qué calidad de vida queremos tener. Estamos esperando que los
organismos del Estado que deberían velar por el bien común, o por lo menos establecer un diálogo, puedan dar explicaciones, porque tampoco... Ahí se nos fue, me parece, ¿no? Me parece que sí. Me parece que se nos fue. A ver ahí. Sergio, ¿me escuchás? Sí. Ahí está, te perdimos en un momento, porque tampoco nos decías, bueno. Sí, retoma lo último que decías. Sí, no, que tampoco conocemos la evaluación de impacto ambiental que se debió haber hecho para semejante emprendimiento inmobiliario. Estamos hablando de 2.400 viviendas que incluye 22 torres de 9 pisos que nunca se vieron en la Ferrere. Digamos, es algo monumental. No conocemos la evaluación de impacto ambiental y no se hizo la audiencia pública correspondiente para informar a la gente y responder las preguntas que la gente tiene. Se hace a espalda, como muchas veces se acostumbra, digamos, viene, se pone el cartelito, entran las máquinas y después explicamos. A eso tiene que cambiar, digamos, sobre todo... Perdóname, lo último, y te agradecemos este contacto. Repetime ese número de lo que quieren construir, que es que... Son 2.406 viviendas en total, que incluye casas de 1 piso, de 2 pisos, algunas tiras de edificios de 3 pisos y 22 torres de 9 pisos que estarían bordeando el barrio. Que bueno, son monumentales y nunca se han construido en la Ferrere, y se van a construir sobre una zona que tiene una pendiente muy pronunciada que van a tener que rellenar y que va a tener un impacto ambiental tremendo, pero que no está la población informada ni siquiera de cómo piensan mitigar eso, ni de cómo piensan llevarlo adelante. Digamos, lamentablemente la información es nula, solamente se tienen los planos y cómo serían las casas y demás, pero nunca se informó debidamente a la gente. Por eso también, y tampoco están al tanto de que hace 4 años que venimos con este proyecto y hemos entregado en el municipio hace 2 años el proyecto y ya venimos insistiendo. Lamentablemente no se tuvo en cuenta, se pasó por alto, pero conscientemente. Sergio, te agradecemos la comunicación y esperamos volver a hablar en algún momento por una respuesta positiva y no siempre por el reclamo, ¿no? Esperemos que sí, que podamos establecer al menos un diálogo y que puedan reconocer que existe la voluntad de tener una vida mejor y con una reserva natural en la Ferrere. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.